Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es 17 de noviembre, jueves. Para quien no lo sepa, hoy es jueves. Y aquí estamos de nuevo en el Santiaguísimo Bernabéu para ver y analizar, visualizar todo lo que está pasando en la obra, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Venga, vamos a dar la vuelta. ¿Qué está pasando hoy aquí? Hay dos agentes de movilidad. Y no sé qué está pasando porque no hay mucho tráfico. Oh, a lo mejor es... Oh, es verdad. A lo mejor, como hay tanto tráfico por la mañana, pues ponen dos agentes de movilidad para regular el tráfico. Pero qué cositas, qué cositas. Es que mirad, camioncillo, otro camioncillo. Y claro, esta calle es hiper estrecha, entonces a lo mejor necesitan o se han quejado de que necesitan aquí agentes de movilidad. Bueno, venga, empezamos. No son las obras. Vamos a empezar a hablar de las obras ya, hombre. Como siempre, empezamos por la esquina de la Torre B, esta torre donde se van a proyectar estas preciosas imágenes de Asar haciendo chilenas. Llevamos viendo durante mucho tiempo esa plataforma en lo alto de estos soportes verticales. Parece que siguen haciendo esos trabajos de soldadura en diferentes espacios. O hasta incluso están con una radial. Por el color de las chispas parecen que están con una radial. Pero bueno, aquí llevan bastante tiempo. Y también vemos que en esta esquina de aquí faltan todavía lamas. Ya ha dicho Nuevo Bernabéu que estas esquinas que faltan por colocar no las colocarán hasta que se termine de colocar y de instalar todas las lamas, tanto de las esquinas como de las fachadas y como de los laterales. Así que ya tenemos dudas resueltas. No sé qué me quiere decir con eso que está haciendo. Eso del brazo, ¿qué es? Mayonesa. Ella me bate como haciendo mayonesa. No, venga, ya en serio, vamos a dar la vuelta. Un saludo para todos los agentes de movilidad de Madrid. Y aquí tenemos a Caireta Power. ¿Eh? Venga, a dormir. Ahora subo esto y a dormir una hora. Bueno, pasan por aquí por Concha Espina más tramos para la grúa Holland. Madre mía. Después de el show de Caireta, ahora por la mañana, show matutino, cruzamos. Venga, vamos a asomarnos a ver qué vemos por encima de la valla. Nunca a través ni traspasándola. Vemos que siguen taladrando. Siguen taladrando el suelo aquí en la esquina de la Torre B. Estos están muy enfadados, no sabemos qué les pasa, pero no voy a preguntar por si acaso me cae el puñetazo a mí. Veremos a ver por qué taladran ahora otra vez la esquina de la Torre B, el suelo de aquí, porque es que el tema de canalizaciones creo que ya lo hicieron. Madre mía, todo el rato haciendo agujeros y tapándolos, así todo el rato. Qué bien se vive así, ¿eh? Venga, seguimos, armarios completamente vacíos. Estos son los armarios que han sido los encargados de sostener esas lamas, esas últimas lamas que han ido subiendo a la parte ya de la fachada oeste en la esquina de la Torre B, que ahora veremos mucho mejor cuando pasemos a Castellana. Bueno, y por lo que veo desde aquí parece que siguen colocando más lamas en la fachada oeste. Les han metido un petardo en el culete y me da a mí que quieren acabar la instalación de las lamas cuanto antes. Venga, último vistazo aquí en la esquina de la Torre B. Pasamos a Plaza de Lima y a Castellana, donde antes de pasar a esa zona quiero que veáis que siguen estas piezas aquí, estas inmensas piezas blancas para el tema de la cubierta del Santiago Bernabéu. Desde aquí también podemos ver la parte de la fachada oeste, la parte baja de la fachada oeste, donde ya sabéis que empieza el cerramiento en serio, y podemos ver que han empezado a colocar este tipo de material para empezar a cerrar lo que son ya las tapias que colocaron encima de las puertas 0, 1, 2, 3 que están en toda la parte de Castellana. Venga, modo gran angular, pasamos a Castellana. Bueno, no veo esos likes funcionar, ¿eh? No veo esos likes funcionar. Venga, ya estamos en Castellana, vamos a ver qué novedades tenemos. De momento nuestro TOC preferido sigue igual. Vamos a analizar lo que vemos desde aquí, pero es que no vemos prácticamente nada nuevo, así que tendríamos que pasar ya directamente a Castellana. Veo el telescópico de una de las grúas de Aguilar, además una de las grandes, y vamos a ver qué es lo que va a coger. Vamos a seguir la línea de las eslingas. Ya vamos a ver qué es lo que van a coger. No van a coger nada.
no va a coger nada, pero está en posición de izado. Está en posición de coger algo. Vaya tela. Bueno, vemos al fondo también la instalación de las lamas, las primeras lamas ya en la fachada oeste, donde ya sabéis que hay mucha separación. Quiero que me digáis en los comentarios qué os parecen, qué os parece esta separación, pero en los renders se cumplen y parece que si visionas y ves los vídeos de los renders tienen la misma separación, bueno, más o menos la misma separación, o aparentemente en esta zona tiene que presentar esta separación que ahora mismo vemos en pantalla, donde vemos que están colocando otras más lamas. Madre mía, qué brutalidad. Es que encima abajo hay más lamas todavía. Mirad todas las lamas que hay, la forma que tienen tan peculiar, ¿no? Qué brutalidad. Se van a tirar todo el día, todos estos días del parón del Mundial, que no sé ni cuándo empieza el Mundial, la verdad. Pero todos estos días del parón del Mundial se van a tirar colocando lamas, porque vemos que en los siguientes soportes verticales también hay soportes de erizo, esos nexos para colocar las lamas. Lo que vemos que a la derecha no hay más nexos, pero a la izquierda sí, y por lo tanto pueden seguir colocando. También si subimos la mirada podemos ver y observar que tenemos esa instalación de la chapa en la parte de la cubierta oeste. Vemos cómo colocaron hace poquito esas redes anticaída y ahora mismo ya vemos asomarse por los extremos de la cubierta oeste. Ya vemos desde hace unos cuantos días, creo que en esta semana empezaron a colocar estas planchas que tenemos ahora mismo en imagen. Tienen que empezar ya en serio con el cerramiento de la cubierta por todos los lados, tanto en las cubiertas norte, sur y lateral este y oeste. ¡Ay! Hoy me duele el codo me duele hoy. Bueno, venga, seguimos avanzando, dejamos atrás estos soportes verticales de la fachada oeste y dejamos también atrás la esquina de la torre B. Y a partir de este momento, a partir de la esquina de la torre C, empieza ya lo que es la faena, empieza ya lo interesante de los vídeos, que es ya todo el tema de la instalación de las cerchas, esas cerchas retráctiles que van a subir a la cubierta. También vamos a pasar por Rafael Salgado, vamos a ver cómo va el montaje de la grúa Holland y vamos a pasar por Padre Damián, que no es poco, ese cerramiento de la tripota. Mirad, aquí tenemos las preciosas cerchas donde han ido colocando los diferentes motores para el desplazamiento de ellas cuando estén en la parte de la cubierta y ya nos cierren definitivamente el Estadio Santiago Bernabéu por la parte superior. Por supuesto siguen trabajando en el interior de las cerchas, ahí vemos dos plataformas articuladas trabajando en la primera, que es enero, y creo que es en la tercera, en marzo. Han estado pintando estos días, dando ese último elemento y material antioxidante, hasta incluso la última mano ya de pintura. Y aquí tenemos debajo de las cerchas estas torres de iluminación. Bueno, se acaba de levantar el aire porque lo vemos aquí en pantalla ya, se asoma. Así que parece que va a empezar a llover. Lo que decía, tenemos las torres de iluminación porque ahora anochece muy rápido, no anochece a las 5 de la tarde, como otros dicen. Aquí anochece a las 6:30 de la tarde y ya claro, a estas horas es imposible trabajar en la penumbra. Así que por eso han traído esas torres de iluminación. Vemos otro tráiler con más lamas. Otro tráiler, por cierto, con la puerta abierta. Con la puerta abierta y encima se va, es decir, no está dentro de la obra. Cuidado, cuidado, conductor. Bueno, vamos a asomarnos por la esquina de la torre C para ver si ha llegado la segunda grúa, pero me da a mí que no, porque no han terminado de colocar e instalar esa base como han hecho en la esquina de la torre D para el montaje de la segunda grúa. Pero ahí tenemos al fondo esas lamas que van subiendo a la esquina de la torre C, o hasta incluso esas lamas que dejan acopiadas ahí y luego las desplazan hacia la parte de la fachada oeste para subirlas donde hemos estado viendo antes, ahí al lado de las puertas 0, 1, 2. Así que por lo tanto, resumen, ahí tenemos lamas para subir a la esquina de la torre C, y si echamos la mirada hacia la derecha, ahí vemos las lamas que están cogiendo de ese armario. Está el día interesante también en las obras hoy, así que no os lo podéis perder del principio al final. Hoy entraremos, por supuesto, para ver cómo va el avance. Me acaba de atentar una hoja contra mi cabeza para ver cómo va el interior, esas novedades que hay en el interior. Siguen trayendo más piezas para la grúa Holland, muchos dispositivos de Aguilar en la zona. Vemos otro plumín, otro pedazo de plumín ahí al fondo. Y vamos a ver qué temperatura hace hoy. Parece que hace un poquito más de calor, pero tampoco mucho más, 13 grados. 13 grados, pero hace una temperatura bastante fresquita y húmeda. Tenemos aquí reunión de peces gordos, justamente debajo de la cercha enero.
Y lo que hemos estado hablando antes, siguen colocando, siguen rematando todos los elementos necesarios para la colocación e instalación y el desplazamiento de las cerchas cuando ya estén en la parte superior del Santiago Bernabéu. Venga, último vistazo a las cerchas que están aquí en el banco de pruebas improvisado de la Castellana y vamos a seguir viendo a ver cuántas lamas han puesto aquí en la esquina de la Torre C, que van bastante rápido, van muy rápido, van demasiado rápido. Ahí arriba están colocando, parece que esos presoportes, míralo, ahí están, sí, están colocando esos presoportes como tenemos en ese lado de ahí para la colocación de las lamas ya en la parte pues superior, mitad superior de estos soportes verticales. Otro vistacito a las lamas que van colocando en la fachada oeste. Flipemos todos juntos de la mano porque mirad cómo va avanzando la fachada oeste aquí de Castellana con esas lamas que empezaron a colocar en el día de ayer y que estuvimos visionándolas con los directazos aquí en el canal. Así que ya sabes, si te gusta el canal, quédate, suscríbete, dale al like al vídeo porque hacemos directos, vídeos, no paramos, aquí estamos todo el maldito día. Siguen trayendo más tramos de plumín, aquí está descansando en la esquina de la Torre C. Y vamos a ver cómo va el mostrenco, cómo va el mostrenco, porque ayer estaba hiperactivo, ayer ya se levantaba y todo. Ahí tenemos al fondo esas lamas que van colocando, esos armarios con las lamas que van depositando, acopiando en la esquina de la Torre B para cuando vean oportuno subirlo. También aquí, como vemos, esa instalación de las lamas en la Torre C que está quedando preciosa, muy bonita, sí, claro que sí. Si pudiese darles un like se lo daba. Aquí vemos cómo siguen los rodillos compactadores trabajando en la zona, compactando toda la tierra, arena que van colocando para formar esa base para la segunda grúa y última, que será la encargada también de subir por el otro extremo las cerchas retráctiles. Vamos a movernos un poquito para que veáis la actividad de los rodillos. Es que está justo a la que me muevo, se va moviendo a la derecha, entonces ahí está. Ah, bueno, eso no es un rodillo, eso es una especie de retroexcavadora, o va desplazando la tierra, y la otra sí es, ahí tenemos el rodillo. Así que nada, vamos dejando atrás esas cerchas retráctiles con Torre Europa también por aquí detrás y avanzamos hacia Rafael Salgado, calle lúgubre y sombría con esta temperatura últimamente en el día de hoy, y ayer daba las precipitaciones un poco oscuras, como estáis viendo últimamente en los vídeos, y hace que no veo el sol. Yo entiendo a la gente de Inglaterra, entiendo a la gente del norte cuando apenas sale el sol en muchos días. Aquí tenemos las cintas transportadoras que están colocadas en la parte del quesito del fondo norte con el lateral oeste. Luego entraremos para ver cómo va el interior. Aquí tenemos también más nexos que los traen, los dejan acopiados aquí y luego los colocan en los diferentes soportes verticales donde aún no han colocado ese material. Y aquí tenemos lo que es ya la fachada norte desde hace unos cuantos días, completamente desnuda, y sobre todo esta calle que mola mucho ahora mismo por la actividad frenética que hay con la instalación y el montaje de la grúa Holland. Esta primera grúa que será la encargada de subir por el extremo este las cerchas retráctiles. Vemos, mirad lo alto que es estos soportes amarillos para colocar ya lo que va a ser la sexta cercha, y vamos a ver por qué han montado más, a diferencia de ayer cuando estuvimos por la tarde, han montado más tramos de plumín. Aquí lo tenemos. Ayer vimos cómo montaban este tramo naranja, que parece el barco del Titanic, pero aquí vemos que han colocado más tramos. Es verdad, llevabais razón, que eso después de lo de naranja seguían colocando más tramos, y efectivamente, mirad por dónde vaya, prácticamente en la esquina de la Torre C. El montaje va prácticamente por encima, por la parte de la Torre C. ¡Qué brutalidad, por favor! El barco mercantil. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido. No corta el mar si no vuela un velero mercantil, ¿no? Aquí tenemos al velero mercantil. Y luego habría que cantar ron, 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 la botella de ron. Nah, a mí no me gusta el ron. I don't like ron. Pero bueno, aquí tenemos desde el montículo de Rafael Salgado, este montículo, el garaje de Rafael Salgado, podemos ver mucho mejor cómo va el montaje de la grúa Holland, donde ayer vimos cómo estaban montando esta parte intermedia y han continuado con estos tramos más finitos, más delgaditos, hacia Torre C. Pero podemos ver estos nuevos tramos, barrido de derecha a izquierda para que veáis cómo va. De todas formas, luego haré un directo, estaremos todo el día haciendo directos por aquí porque hay muchísimo movimiento. Así que ya sabes, suscríbete al canal, dale al like a este vídeo para que YouTube vea
que lo estamos haciendo genial y pueda promocionarlo más. Y sobre todo para estar enterado de las novedades y todo lo que vaya pasando aquí en las obras del Santiago Bernabéu. Bueno, pues por lo que puedo ver ahí en el fondo, al ladito de las puertas, siguen sacando escombros como si no hubiese un mañana. Ahí tenemos los montones de escombros que hay acopiados enfrente de las puertas. Es una brutalidad, parece que hemos retrocedido al año 2019 cuando empezó la obra. Realmente yo no estaba en esa época, pero ya sabéis que por Maribel pues, y por Caireta también, que empezó un poquito más tarde, pues obviamente que empezaron a derruir y a demoler muchísimas cosas y muchísimas zonas del Santiago Bernabéu. Pues viendo esta imagen parece que estamos retrocediendo en el tiempo para ver la demolición de diferentes zonas del Santiago Bernabéu, pero no, están trabajando en la demolición de los palcos y en las galerías internas de las zonas bajas del Santiago Bernabéu aquí en el fondo norte, que me reitero que luego pasaremos para ver cómo está el interior y esos palcos que van remodelando. Aquí tenemos también armarios completamente vacíos, que esos son los que van subiendo a la cubierta, esas lamas que van subiendo a la cubierta, y al fondito tenemos ya la base de la grúa Holland, que ya sabéis que eso no presenta ninguna novedad. Empezaron a colocar lo que son los primeros tramos y los primeros elementos para el conjunto entero de lo que va a ser el plumín, el inmenso plumín, que también se le puede llamar de otra forma. Y para que veáis ese último vistazo de cómo va el montaje de la misma. Venga, vamos a cambiar ya de imagen, nos vamos hacia Padre Damián. Ale, hop. Ay, 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 cómo me duele el codo. Ay, 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 ay. Venga, esquina de la torre, vemos desde este modo gran angular cómo va el avance de estas lamas, que aún faltan ahí arriba unas pocas. Uy, va, que me pillan. Ahí vemos como arriba faltan todavía unos plásticos protectores todavía por quitar. Pero bueno, ahí vemos que eso puede tardar poquito, eso tarda muy poquito. Modo gran angular, dejamos atrás Rafael Salgado y el fondo norte y entramos en Father Damián, Padre Damián para los españoles. Ojo, porque están desplazando ahora mismo. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Un contenedor, un vestuario. ¿Qué es eso? Una casita. Vamos a ver si han colocado más soportes verticales desde que empezaron a colocar esos soportes, esas estructuras inferiores. En esa parte ya cerquita de la tripota, yo también le llamo raíles de tren. Bueno, también no, yo creo que nadie más le llama raíles de tren. Donde aquí tenemos estos soportes verticales, este de aquí en concreto, donde está preparado para recibir las siguientes lamas, pero en los siguientes, en los contiguos, no vemos ningún nexo colocado. Vamos a ver si han colocado soportes verticales. Aquí al lado de las puertas 59 y 55 aprovechan para dejar acopiadas en estas zonas huecas, totalmente diáfanas. Aprovechan para dejar las diferentes piezas que van subiendo a lo que va a ser el mirador 360 grados, que también están metiendo mucha prisa a la instalación de esas piezas para la formación de esa estructura, que parecen también como una especie de raíles, ¿no? Como los propios raíles por donde van los trenes. Ahí vemos cómo poco a poco van avanzando en la colocación de esas mini estructuras. Aquí tenemos las estructuras inferiores, que van a ser las encargadas de soportar los pesos de los soportes verticales, donde ahora mismo están sujetas por trácteles ahí enganchados a las vigas de la tripota en diferentes partes, como podéis ver. Obviamente ahora mismo no están los soportes verticales y hay que simular con algún tipo de pieza, material, lo que van a ser el peso de las mismas piezas, de las mismas guías que van a colocar en esta parte. Bueno, estábamos hablando de las guías verticales y mirad lo que tenemos en pantalla. Ahí vemos cómo están colocando una, están subiendo una. Así que vamos a quedarnos aquí para ver cómo va a ser el izado de la misma. ¡Qué locura! Pues ahí vemos, mirad qué forma tiene, ¿eh? Tiene muy diferente forma, y es posible que esta sea ya la que empiece a rodear la parte de la tripota. ¡Qué locura! Bueno, pues ya sabéis el método, ya sabéis cómo funciona esto, el tema de los izados de los soportes verticales. Primero lo dejan de forma vertical y ya quitan lo que es el soporte amarillo que tenemos en la parte inferior, para ya con la LR, que es la que está sujetando la parte superior, ahora mismo con lo que estamos viendo del soporte vertical, pues ya llevarlo a su sitio definitivo. Vamos a esperar un poquillo, claro, todo apunta a que va a ir a ese lado, porque en el otro lado no tenemos más estructuras inferiores. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo me duele el codo! Bueno, pues haciendo tiempo ya me he enterado porque hay agentes de movilidad. Aquí también tenemos en Sagrados Corazones más agentes de movilidad, y es que es
es por esto. No hay luz en toda esta parte, en los alrededores del Bernabéu. Es más, aquí los cuadros que tenemos en Padre Damián están con el tema de la acometida. Pues ya le han quitado el soporte amarillo que hemos visto antes, ahí en la parte inferior del soporte vertical, y ya está empezando a levantarse, como se nota que es por la mañana, Oye, quiero agradecer a toda esa gente que no me escribe en los comentarios, pero que me ve por la calle y me da las gracias por subir el contenido que subo al canal, por todo lo que está pasando en la obra. Así que desde aquí quiero mandar un saludo y un abrazo a todas esas personas que no suelen escribir o que no escriben nunca, pero me dan las gracias aquí en persona. Así que muchas gracias, de verdad, un abrazo, y el feedback es mutuo. Bueno, mientras que va girando, mientras que va llegando a su sitio, mirad cómo va quedando la esquina de la Torre A, Se empieza a ver ya la curvatura en la zona baja de la torre, de esa curva de Concha Espina con Padre Damián y Sagrados Corazones. Mirad cómo va ya. Qué locura, cuando volvamos a pestañear ya estará todo puesto. Todo tiene que ir despacito, con buena letra, porque esto es muy peligroso. Puede caer a alguien, puede incluso romper zonas ya hechas de la remodelación. Así que tiene que ir despacito, despacito. Creo que han puesto otro cordón en la parte superior de la viga corona. Ahora cuando pasemos por ahí lo miramos. Ahí vemos cómo va avanzando por la parte de la tripota ya. Vamos a ver hasta dónde llega. Madre mía, y ahora que me fijo, han impregnado un montón de ese elemento intumescente, ese elemento ignífugo, en las diferentes piezas rojas que había aquí en el nuevo edificio. Mirad cómo han bañado de gris lo que antes era rojo. ¡Qué brutalidad! Cómo va avanzando ese, Y vemos que hay mucho nervometal por diferentes partes para seguir impregnando ese intumescente, perdón. He vuelto a los principios de las grabaciones. Ya sabéis que tienen que pasarlo entre medias de lo que es la fachada y la grúa. Y diréis, madre mía, qué precisión tiene que tener el de la grúa. Claro que sí, precisión el de la grúa, pero también podemos ver que están las cuerdas ahí abajo. Están controlando y maniobrando los pedazos de cracks desde... A ver, no los consigo. Ah, sí, mira, están ahí. Están ahí justo, están maniobrando también, ayudando al desplazamiento con esas cuerdas. Oye, pues me he encontrado 3 céntimos. Aquí ya tenemos la donación del día de hoy. Esta espera me está resultando más larga que un día sin pan, Madre mía. Bueno, pues efectivamente tenemos este hueco, esta orejeta. Aquí la tenemos, las más cercanas. Parece que van a seguir continuando con la colocación de los soportes verticales en este mismo orden que tenemos ahora mismo en pantalla. Así que les dejo trabajando. Venga, seguimos, continuamos. Vamos hacia el fondo sur Concha Espina y primero por Sagrados Corazones. Oye, no he escuchado esas despedidas, No he escuchado esas despedidas. Parece que esta grúa torre, como dijimos ayer, van a empezar a desmontarla, van a empezar ya a quitarla. Bueno, pues efectivamente mirad lo que queda para que se produzca ese beso ahí arriba, para que se produzca la instalación de las diferentes piezas. Mirad lo que queda ya. En el día de hoy han colocado otra viga. Ojito, ojito, qué rapidez. Ahora mismo está todavía sujetándose por la grúa torre. Qué locura, por favor. Otro vistacito desde aquí a la esquina de la Torre A. Y ahora vamos a pasar por ahí, así que no os vayáis, no zapeéis, y ya sabéis, hay que ir dándole al like. Desde aquí, desde la plaza de Sagrados Corazones, podemos ver ya cómo va llegando ese nuevo soporte vertical. Hoy 17 de noviembre de 2022, toda la parte de la fachada este, aquí Padre Damián, y donde seguiremos viendo la colocación de esas estructuras en la parte superior, ahí donde el mirador 360. Vemos también la nueva adquisición, la nueva incorporación que hay en la parte superior de la cubierta este también, con esa nueva mini viga, y no sé yo si se va a producir ese beso. Y aquí tenemos el torreón sur, la esquina de la Torre A, esta Torre A mítica, que de momento no han demolido la parte inferior, y aquí tenemos a las 2 plataformas que son las que se encargan de colocar las nuevas lamas y primeras de la esquina de la Torre A. Y no solo eso, y no solo eso, también tenemos muchas más lamas acopiadas aquí en diferentes armarios en Concha Espina. Ahí los tenemos, ahora pasamos por al lado, pero para que os hagáis una idea de que este festival de nuevas lamas en la Torre A no va a acabar todavía, no va a acabar. Y yo me imagino que si tienen mucha prisa para colocar lo que es la piel envolvente, irán trayendo diferentes trailers, diferentes lamas para seguir colocando. Otro modo gran angular, vemos también ya cómo empieza a asomarse toda la parte de los soportes verticales, esa fachada, donde también vemos en la esquina de la Torre A, ya con Concha Espina,
la nueva instalación de lamas. En el día de ayer, 16 de noviembre, empezaron a colocar lamas también en la torre, al igual que en Castellana, como hemos visto al principio del vídeo. Tenemos esos soportes de erizo, esos nexos colocados en los soportes verticales aquí, así que aquí en cualquier momento, pues ya sabéis, ¿no? Van a bañar, ya van a envolver la torre A de lamas. Ay, 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 cómo me duele el codo, ay, 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 ay. Y vamos a ver cómo avanza toda esta parte de la tienda oficial, donde mirad que están demoliendo toda esta zona que ya tocaba, por cierto, ya tocaba. Y mirad en lo que se han convertido, todo lleno de escombros, qué brutalidad. Adiós a la tienda del Real Madrid. Bueno, pues hasta aquí la vuelta ahora por la mañana. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, déjenme un like, suscríbanse al canal para seguir los avances del Real Madrid, las obras. Y nos vemos en un nuevo directo o vídeo aquí en el canal. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao.